Oye, déjame que salude a Gabriel Cortina, que es analista de seguridad y defensa. Buenas noches, don Gabriel. Hola, buenas noches. ¿Y usted qué opina sobre estas injerencias del gobierno de España en política exterior hasta el extremo de abrir conflictos de esta naturaleza? Pues una vez más confusión y nos enfrentamos, a ver, aquí hay que ser muy prudente porque estamos en un escenario muy delicado. Yo comprendo el silencio del ministro del Interior, comprendo el silencio de la ministra de Defensa porque ellos sí que saben un poquito más las relaciones que tenemos con Israel. Entonces, Israel es un actor a tener en cuenta. Yo creo que, una vez más, sufrimos una confusión del gobierno que está mezclado entre una política caprichosa del presidente, que toma decisiones y no las consulta con su ministro de Asuntos Exteriores, y luego este ministro, pues que ahora toma la iniciativa personal de meterse en un asunto que no le compete, ¿no? Digo, en cuanto a su cartera ministerial. Claro, es entonces, bueno, pues... Sí, siga, señor Cortina, siga. Pues creo que en la política internacional hay que tener un criterio básico que es el consenso. Entonces, bueno, pues estas cosas tienen consecuencias de cara a nuestra credibilidad internacional. Y pongo un detalle, ¿no? La operación Aspides, que es la misión naval en el Mar Rojo, pues España decide no ir, ¿no? Entonces esto pues tiene consecuencias, ¿no? Fijaros lo que ha pasado con Argelia, ¿no? La decisión unilateral que tomó el presidente con el Sáhara Occidental y no se lo consulta a su ministro de Asuntos Exteriores. El pobrecillo pues sale de una reunión y se lo cuentan, ¿no? Entonces esto no puede ser. Marruecos ha puesto en marcha, por ejemplo, ¿no?, maniobras estratégicas a gran escala en frente de Canarias que duran 3 meses, atención con el nombre de la operación. Y eso pues tiene consecuencias, porque es un mensaje que nos lanzan, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues esto manifiesta confusión en el gobierno, falta de unidad, falta de criterio, y cuando uno no tiene un norte claro en la política internacional, se suceden las crisis. Entonces lo que estamos viviendo ahora va a ser lo habitual. Bueno, y esto además es que en estas circunstancias, en este momento, ¿usted cree que es lo más oportuno, como está haciendo Sánchez, hablar de que hay que reconocer ya a Palestina, el Estado palestino? Vamos a ver, Sánchez tiene su propia agenda política. Sí, claro, y lo ha entregado las armas y tiene secuestrada a muchísima gente inocente, ¿no? Claro. Esto me gustaría ponerlo sobre la mesa, ¿no? A ver, voy a dar dos opiniones, ¿no? Uno, Sánchez, como presidente de España, Estado soberano, no necesita a nadie para reconocer el Estado de Palestina. Lo podría reconocer mañana mismo. O sea, esto de irse paseando por cancillerías internacionales buscando partners, yo no lo entiendo. Perfectamente mañana mismo puede declarar que España reconoce el Estado palestino. Mi opinión personal, el Estado palestino dejó de existir el 7 de octubre. Entonces podemos hablar de un ente cultural, una realidad más o menos que puede recibir apoyos, en fin, es otro debate, ¿no? Pero yo creo que el Estado palestino dejó de existir, ¿no? Israel ha tomado una decisión que es la que es. Me gustaría, bueno, ahora estamos todos viendo la tele tranquilamente, ¿no? Pero en Israel todos los hogares tienen un cuarto que está blindado. ¿Por qué? Entonces hay que ponerse en la situación del otro para comprender por qué se toman ese tipo de decisiones, ¿no? La ayuda internacional, cuando estaba llegando a Gaza, en teoría era para construir infraestructura civil, no túneles para almacenar logística, Jamás llegó a tirar 9.000 cohetes en un día a población civil. Insisto, 9.000 cohetes a población civil. ¿Dónde están estas proclamas? En fin. Y es un entorno muy difícil. Yo no estoy justificando lo que, pues ciertos extremos, ¿no? Pero, en fin, que estos conflictos son muy complicados y tenemos que hablar desde la posición de que quien toma este tipo de decisiones, ¿no? Sí, ¿por qué, por ejemplo, los colectivos que ahora, en fin, apelan a la solidaridad con el pueblo palestino, y es verdad, y es muy justo y legítimo, ¿no? Esos mismos colectivos no han denunciado precisamente que el pueblo palestino ha sido rehén de una organización terrorista, como jamás durante estos años, con mucha corrupción, y que muchas de las ayudas que estaban llegando a ese pueblo, pues no las canalizaban hacia el mismo, sino para reforzarse militarmente jamás.
Pues porque necesitan una narrativa política, es decir, tiene que haber un pueblo oprimido y un pueblo opresor. Si no hay esa dialéctica, yo no puedo continuar con mi agenda política. La izquierda necesita la dialéctica, necesita una tesis, una antítesis y llegar a una síntesis. Esto es doctrina pura, o sea, hay que estudiar un poco la dinámica que mueve la agenda propia de estos grupos, ¿no? Entonces el Estado oprimido es Palestina, lo llevamos a un nivel muy idealizado, ¿no? Es muy triste, es verdad. Es que aquí todo el mundo habla de Palestina, pero nadie tiene en cuenta a los palestinos, ¿no? Entonces, como pueblo, pues es una pena, ¿no? Y de hecho, usted lo ha comentado, la Autoridad Nacional Palestina, ¿dónde está? ¿Cuántos años lleva sin una sucesión? ¿Quién maneja de verdad el poder en Gaza? Lo maneja Hamás. ¿Pero quién es Hamás? Mirad, Hamás quiere la destrucción y la eliminación del Estado de Israel. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Entonces, pues mucho cuidado, ¿no? Hemos también contemplado un conflicto muy serio con Irán. Entonces, a ver, cuidado con estas ONGs tan idílicas, estupendas y maravillosas, ¿no? Que solo ven una parte de la realidad. Y esto, pues, yo comprendo que es su dinámica propia, igual que el pueblo saharaui y otros grupos, ¿no? Pero al final, una vez más, elevamos una categoría ideológica, una realidad, nos olvidamos de las personas y seguimos con nuestra agenda política, ¿no? A mí me gustaría ver también tiendas de campaña, pues por ejemplo, con otro tipo de causas, ¿no? Vamos a pensar, bueno, estamos en el Canal 13, ¿no? Pues el exterminio de cristianos en un montón de sitios, ¿no? ¿Dónde están las tiendas de campaña? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente es una situación muy compleja, muy delicada. Esto no surge ahora, llevamos muchas décadas de conflicto en una zona muy complicada y España pues tiene que ser muy prudente, ¿no? Bueno, preguntemos a cualquier diplomático que sabe de estos temas, ¿no? Hay que ir con cuidado. Entonces, bueno, en fin. Pues, señor Cortina, le quiere preguntar a Armando Cerolo. Sí, buenas noches. Sí. Sé que es difícil, ¿no? Pero el ministro de Asuntos Exteriores se ha pronunciado que si Hamás no estuviese, porque por supuesto no es un actor con el que negociar, sí que se podría plantear el reconocimiento de un Estado que, como usted decía, quizás el 7 de octubre ya dejó de existir. ¿Es utópico pensar que se puede hacer una doble acción, como va predicando el ministro, de por un lado quitar el grupo terrorista Hamás de en medio y por otro lado avanzar en la creación de un Estado palestino, o una cosa hace incompatible la otra? Es decir, que es una propuesta que es más ideal que practicable. Bueno, pues que se vaya él a sentarse con Hamás a ver qué consigue. Es que, a ver, de verdad, hay cosas que... En fin, bueno, yo hablo desde la perspectiva de los estudios estratégicos de seguridad, ¿no? Entonces, claro, a ver, Hamás, cuando escucha esa declaración, ¿qué piensa Hamás? O sea, ¿ese señor quién es? O sea, él se va a ir, le queda un día menos para estar al frente del ministerio y jamás va a perseverar, porque encarna el poder, encarna la estructura del uso de la fuerza o la violencia y tiene unas... O sea, Hamás, mirar, es un adversario formidable, llevamos 7 meses de conflicto y esto es así, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien qué entendemos por Hamás, ¿no? Que es mucho más que una organización terrorista, es mucho más. Ha sabido estructurar unas operaciones muy serias. Lo que ocurrió el 7 de octubre, eso no lo han hecho un aficionado o unos chavales ahí, entusiastas con un Kalashnikov y 4... O sea, es brillante, es una operación cruel, porque luego hubo un ensañamiento espantoso, ¿no? Entonces, o sea, jamás hay que tratar de usted en estos niveles, ¿no? Entonces, no es claro, yo entiendo que el ministro diga este tipo de declaraciones, ¿no? Pero yo me pongo en el lugar de Hamás y digo, ¿pero este quién es? O sea, pero ¿usted quién es? O sea, estamos en otra liga. Bueno, y no se nos olvide Hezbollah. Efectivamente. Que muy cerquita tenemos 1.100 miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Y me gustaría hablar de eso. Veamos en un mapa dónde está la base Miguel de Cervantes y a quién tienen delante. Pues que vaya el ministro ahí y hable con ellos.
Bueno, pues por último le quiero preguntar, señor Cortina, por el tema de Argentina, ¿cómo ha valorado usted ese incidente protagonizado por otro ministro del gobierno, en este caso socialista, insultando como insultó al presidente de Argentina, diciendo poco menos que, en fin, que se drogaba, ¿no? Que consumía sustancias, o sea, que se drogaba, en definitiva. Pues, a ver, hay que ser muy prudente y tener mucho cuidado. Luego un mínimo de respeto, ¿no? O sea, en la política internacional esto no es una taberna, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene consecuencias, ¿no? Y creo que la política internacional se ha convertido en no sé, en una red social, ¿no? Donde ya se dicen tantas cosas que uno pierde la seriedad. A mí me parece muy mal. Y, bueno, pues yo creo que España tiene unos vínculos muy singulares con Argentina, ¿no? Y este tipo de cosas, pues a mí no me parece bien. Otra cosa es que no te guste su política o que lo quieras criticar por una serie de razones, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que esto lo compartimos todos, ¿no? Esto hay que tener un respeto en la política internacional. Hablas con un país soberano, no sé, o sea, le ha votado mucha gente, un poquito de respeto, ¿no? En fin. Bueno, pues don Gabriel Cortina, analista de seguridad y defensa, muchísimas gracias y buenas noches, señor Cortina. Muy bien.